Ya yo la busco ya. Ya. Bueno, perfecto. Entonces, pues hoy es la séptima sesión. Hoy estamos a martes 29 de junio y vamos a realizar la séptima sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso de Ingeniería Económica Aplicada a las Finanzas. Miss Ladies está presente y me va a hacer una pregunta relacionada con el desarrollo de la actividad de la etapa número 3. Sí, ya va, profe. Ya va. Ok. Nada, la dejé. Nada, la dejé, profe. La dejé, profe. Ya la descargo un momentico y ya. O si usted va adelantando, profesor, y ya yo miro aquí, ya miro. Ya entro al campus aquí un momentico y la descargo. Ok, bueno, yo voy a ir mostrando unos ejercicios similares a los de la guía, pero con otras cifras, como para mostrarles el desarrollo y pues que ustedes lo apliquen, pero con las cifras del ejercicio. Les voy Sí, a señor. compartir pantalla. Listo. Usted la está viendo, ¿cierto? Sí, profe, sí, sí, señor. Ok. Bueno, entonces, como usted puede observar, este ejercicio es muy similar al de la actividad, pero pues tiene otras cifras. Voy a leer el enunciado. Calcular el costo promedio de capital para una empresa que financia un proyecto de 85 millones con los siguientes recursos crediticios. Finagro, 20 millones, que tienen un costo del 5% trimestre vencido. Ahí tenemos entonces los datos, ¿sí? El monto del proyecto, 85 millones. El recurso crediticio de Finagro tiene un valor de 20 millones. La tasa de interés es del 5% trimestre vencido, como se observa allí. El siguiente es el de Bancolombia, tiene un valor de 18 millones, una tasa de interés que cobra el 21% anual trimestre anticipado. El del préstamo del BIT es por un monto de 21 millones y tiene o cobra una tasa de interés del 21%, pero este es anual semestre anticipado, ¿cierto? Y recursos propios, o yo lo denominé capital propio, ¿sí? Por un monto de 26 millones y tiene un costo de 2,5% periódico mensual. ¿Okay? Bueno, lo primero que hacemos es convertir las tasas de interés, ¿cierto? De cada una de estas denominaciones en efectivo anual. Yo pues ya las he convertido utilizando las fórmulas que pues les he explicado anteriormente. Están en color verde todas las tasas de interés para el préstamo de Finagro, el de Bancolombia, el del BIT y los recursos propios o capital propio. Y ya teniendo esas tasas, pues también entonces calculamos la participación, ¿cierto? De esos créditos. Vamos a observar allí que la suma de estos cuatro créditos, 20 millones más 18 millones más 21 millones más 26 millones, da 85 millones, ¿cierto? Luego vamos a mirar la participación con respecto al total. Entonces, este 24%, ¿cómo se calculó? Pues los 20 millones, ¿cierto? Dividido entre los 85 millones. Y así con el de Bancolombia, el del BID y el del capital propio, ¿cierto? Para un total, una sumatoria de 100%. Luego, como dice allí, se multiplica la tasa de interés por ese porcentaje de participación. En este caso, este 5,1% se obtiene de multiplicar el 24% de participación, ¿cierto? Por la tasa de interés que es del 21,6%, ¿cierto? Como vemos allí, están pues sombreados de azul la participación, el porcentaje de participación, que es el 24%, y de rojo el otro término, que es la tasa de interés efectiva anual. Y bueno, entonces ese producto
da 5,1%, lo mismo da para el de Bancolombia, el del BID da 6,1% y el de capital propio da 10,5%, para un total de 26,9%. Y luego, hay que considerar también que se cobra una tasa de impuestos del 33%. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el costo promedio ponderado de capital, o CPPC, o en inglés que se conoce también como WACC. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo se obtiene? Vamos a hacerlo todo de una vez en una sola fórmula, ¿sí? Que es tomar el valor, la participación, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, lo que hice fue, por ejemplo, la participación del préstamo de Finagro, lo dividí entre los 85 millones para conocer su participación, lo multiplico por, en este caso, H17, que es la tasa de interés, ¿sí? Que en este caso es 21,6%, y eso, como corresponde a la deuda, entonces tiene el beneficio, ¿cierto?, del escudo fiscal. ¿Qué significa eso? Pues que lo multiplico posteriormente por 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? Entonces, digamos que ese resultado va a ser un poco menor debido precisamente a ese beneficio tributario. Lo mismo se hace entonces con lo de Bancolombia. Este bloque sería para el de Bancolombia, ¿sí? Este otro bloque sería para el del BID, ¿cierto? Y el último es el de los recursos propios. Ese no tiene el beneficio fiscal. Entonces, simplemente se calcula la participación, que en este caso es del 31%, y se multiplica por la tasa, que es del 34,5%. Todo eso se suma y da un total de 21,5%. ¿Ok? Aquí lo he hecho de otra forma. Aquí entonces lo que hice fue, y que da el mismo resultado, como lo acabamos de ver, hago una sumatoria de estas celdas que contienen el producto de la tasa de interés por el porcentaje de participación, lo multiplico por el beneficio fiscal, 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? Y luego le sumo la parte del patrimonio, ¿sí? Del capital. Es decir, esta participación esta tasa de interés del 34,5% lo multiplico por la proporción, lo hice manualmente, ¿sí? La proporción de capital propio respecto de deuda más capital, y esas dos sumatorias me da un resultado también de 21,5%. ¿Ok? Y pues la respuesta formal es que el costo anual promedio ponderado de capital exigido por la empresa será de 21,5% anual, ¿no? Porque todo está en términos anuales. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis ladies? No, profe. Bueno, entonces continuamos. Sí, ese ejercicio, o sea, es parecido al que mandó el compañero Fabián. Sí, correcto. Sí. Correcto. Bueno, entonces continuamos. Usted sí me hizo unas observaciones en el mío que tengo que corregir. Ok. Si ahorita tiene alguna duda, por favor me lo hace saber. Bueno. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora aquí tenemos otro ejercicio, ¿sí? Es similar al B, pero pues le he cambiado las cifras. Dice lo siguiente. Voy a cambiarle la letra porque seguramente no se ve muy bien. Ok, listo. Se tienen las siguientes alternativas de inversión con vidas útiles diferentes. Entonces hay un proyecto A, ¿cierto?, que tiene una vida útil de 3 años, tiene una inversión inicial, o se requiere una inversión inicial de 6 millones, unos ingresos anuales de 4 millones, unos costos de mantenimiento anuales de 1.200.000, un valor de salvamento de 1,5 millones. Y para el proyecto B, pues su vida útil es de 2 años, ¿sí? Un año menos que el del proyecto A. Se requiere una inversión inicial de 8 millones, hay unos ingresos anuales de 6 millones, costos de mantenimiento anuales de 2 millones y un valor de salvamento de 3 millones. Entonces dice, la tasa de oportunidad TO es del 24% anual, se pide calcular para cada alternativa BPN, relación beneficio-costo, TIR versus TO, es decir, la diferencia entre la TIR y la tasa de oportunidad, periodo de recuperación de la inversión, también interpretar estos indicadores de gestión financiera y determinar si se deben aceptar o no las inversiones, comparar el BPN TIR y decir cuál de las dos inversiones sería escogida,
y mostrar la verdadera tasa de rentabilidad de esas dos alternativas. Entonces vamos a partir del siguiente hecho. Usted fue la estudiante que muy bien consideró que, aunque el ejercicio no lo especificaba, de que había una restricción de recursos, ¿cierto? Entonces, para cuando hay restricción de recursos, ¿cierto? Y que se tiene que escoger uno de los dos proyectos, entonces hay que hacer como usted hizo, hay que calcular un factor común, si digamos un periodo de tiempo común, digamos como, podríamos como igualar, ¿sí? Los años de vigencia de ambos proyectos para que pues sean comparables, ¿cierto? Como este es de 3 y este es de 2, pues nosotros sabemos muy bien que el 6 sería pues el periodo de años en que los dos quedarían iguales. Este proyecto tocaría duplicarlo y este proyecto B tocaría pues triplicarlo, ¿cierto? Y eso es lo que hemos hecho acá. Entonces aquí tenemos realizado en color amarillo, sombreado color amarillo, los flujos, ¿cierto? Del proyecto A y en color naranja los del proyecto B. Una primera, en esta columna se encuentran todos los ingresos, ¿cierto? Que son 4 millones, 4 millones, aquí hay 5 millones 500, ¿cierto? ¿Usted por qué cree que ahí hay 1,5 millones de más, mi ladies? Mis ladies. Y yo le hice una anotación ahí en el foro. Estoy viendo, profe. Sí, yo fue que entré al foro y vi la observación que usted me hizo. Por pura diferencia, ahí está la respuesta. Mire bien los valores del enunciado, de los datos. Usted dice que si porque hay de diferencia 1.500.000. Exacto. Aquí qué dice, profe, valor de ¿qué? Salvamento, correcto. Salvamento. ¿Qué es el valor de salvamento? No sé cómo expresar. ¿Cómo? ¿Valor residual o valor de salvamento? Sí. Tienen ahí unas pequeñas diferencias, pero en términos generales es lo mismo. Sí. Pues sí, es un valor residual o un valor de rescate, como le dice a uno. Sí, O valor de rescate, exacto. Sí, de un activo, o sea, así es. ¿Y dónde lo ubica usted? ¿Es una entrada o una salida de dinero? Póngale lógica. Ya déjeme analizarlo. Ok. Yo digo que es una entrada, o sea, no puede ser una salida, porque si es un valor residual es porque queda, ¿cierto? Exacto, es una entrada, muy bien. Claro. Una entrada de dinero. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué se genera? ¿Producto de qué? De los costos y de los ingresos y de los costos. ¿Cómo así que de los ingresos y de los costos? O sea, de todas las, por decirlo, o sea, digo yo acá, profe, o sea, de todas las deducciones que uno ha hecho, no. No, es por otro motivo. Bueno, me corrige, me hacen favor. ¿No lo sabe? No. Bueno, es por lo siguiente, mis ladies. Es que
al finalizar la vida útil del proyecto, ¿sí? En este caso el proyecto A, que tiene una vida útil de 3 años, entonces se estima que se va a poder vender ese proyecto, o si estuviéramos hablando de un activo fijo, entonces sería el valor al que se podría vender ese activo al finalizar, ¿cierto?, la vida útil, que en este caso son 3 años. Entonces, por eso es un ingreso de 1,5 millones al final de los 3 años. Ya. ¿Entendido? Sí, o sea que ese viene siendo el valor residual, sí, el 1.500.000. Exacto, es el valor al que se puede vender el proyecto o el activo, y que por supuesto si se va a vender, pues va a representar una entrada de dinero, un ingreso. Ya. Entonces mire que se ha repetido en el año 3 y en el año 6, porque como tuvimos que duplicar el proyecto, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno. Aquí tenemos entonces las salidas de dinero, que son en este caso 1.200.000 de costos de mantenimiento. Eso sí es pues constante durante los 6 años, ¿cierto? Y tenemos el FNE, es flujo neto efectivo, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos, ¿cierto? Aquí lo vemos. Ok, ahora yo le pregunto, si tuvo que duplicar el proyecto, ¿usted qué cree que tocó hacer con la inversión inicial? ¿También tocó duplicarla? Si hubo que duplicar el proyecto. Ingreso. 6 millones. Mírelo así. Estos primeros 3 años, ¿sí?, son, digamos, tal cual como está ahí enunciado el proyecto. Es el proyecto A una vez, ¿sí? Sí. Resulta que para yo poder igualarlo con el proyecto B, tuve que duplicar este proyecto, mire. Entonces digo, bueno, entonces voy a hacer este segundo bloque con las mismas cifras. Fíjese que son las mismas cifras, simplemente que van a partir del año 4 hasta el sexto, ¿sí? Y ocurre lo siguiente. Aquí en el tercer año, ¿sí?, debería producirse, o mejor dicho, reflejarse, o sumarle a ese 1.200.000 negativo, habría que también incluirle la inversión inicial, que son los 6 millones, pero Sí, no sí. aparece, ¿sí? ¿Y por qué no aparece? Porque si a 5.500.000 yo le resto 7.200.000, que son 6 millones más 1.200.000, me va a dar un flujo negativo. Y resulta que aquí ya hay un flujo negativo, positivo, positivo, y aquí habría uno negativo. ¿Qué ocurre cuando hay dos variaciones de signo en un flujo de efectivo? Cuando usted va a calcular, por ejemplo, la TIR, ¿qué ocurre ahí? Que yo les he explicado ya varias veces. ¿Cuántas TIR se van a generar o producir? ¿Una o dos? ¿Cuántas TIL? TIR, sí, tasa interna de retorno. ¿Cuántos Una. resultados puede generarse? Ya. Mire, voy a temporalmente hacer aquí el cálculo para que usted vea. Ahí está. Es más, vamos a... Bueno, pero bueno, mire, para que no investigue, pero ojo, porque eso ya yo se los había comentado. Cuando hay dos cambios de signo y yo calculo la TIR, me va a dar dos resultados de TIR. Por cada cambio de signo hay No hay un resultado. Exacto, hay un resultado. Entonces, por eso, en lugar de yo ver reflejado o de reflejar esta inversión de 6 millones aquí en el año 3 como egreso, pues lo que hice fue incluirlo o calcular su valor equivalente aquí en el momento inicial o año cero, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue, a esos 6 millones le sumé el valor actual, considerando la tasa de oportunidad, que es del 24%, considerando entonces el periodo de tiempo, que son 3 años, ¿sí? Lo voy a llevar al momento cero, o sea, el número de periodos NPER es 3, ¿cierto? Porque quiero que me lo lleve aquí al momento cero. Pagos no hay,
Y el valor futuro, ¿sí? Ese sí son los 6 millones. Entonces, como quien dice, ¿cuál es el valor equivalente de 6 millones, ¿sí? Transportados o llevados temporalmente al momento cero? Pues es exactamente 3.146.923, ¿cierto? ¿Por qué? Pero si ahí aparece 9, pues lo que pasa es que hay 6 millones que sí deberían estar ahí reflejados en el momento cero o año cero, y el 3.146.923,57 es el valor equivalente de los 6 millones que se van a recibir o que se van a tener que invertir o desembolsar en el año 3. Su valor equivalente hoy en el momento cero es eso, 3.146.923,57. Ojo, dada una tasa de oportunidad del 24%. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora sí como está reflejado que hay un solo cambio de signo, ¿sí ve? Una Sí, inversión señor. inicial de 9.146.924 y todos los demás flujos son positivos. Entonces ahí sí la TIR me va a dar un solo resultado, que si lo observamos acá me da 26,26%. ¿Sí? Y para la TIR tomo todos los flujos, ¿sí? El positivo inicial, el negativo inicial y todos los demás positivos, ¿cierto? Y me da 26,26% para el proyecto A. Ahora, ¿cómo calculo el BPN o valor actual neto? ¿Con qué función, mis ladies? ¿Cómo se llama la función de Excel que me permite calcular el valor actual neto o valor presente neto? ¿Usted ya hizo estos cálculos, mis ladies? Profesor, yo los trabajé, pero los trabajé fue o sea, no, A mano. a mano, sí. Mm. Sí, ¿para qué le voy a echar mentira? Los trabajé a mano. Bueno, mis Sí, ladies, y yo le coloqué ahí que mejor lo hiciera en Excel, ¿no? sí, sí, precisamente por eso, hoy que revisé la guía, la retroalimentación que usted me hizo, sí, yo lo voy a trabajar en Excel, Ok, sí, porque yo lo hice porque fue con calculadora científica. digamos que sí se puede hacer con calculadora Ujú. científica, pero entonces va a ocurrir lo que yo le dejé ahí anotación. Cada Sí, vez que hay un errorcito, toca volver a hacer todo el cálculo y mostrarlo ahí paso a paso. Eso es un encarte. En cambio, si sí, usted no lo sé. hace en cambio, si usted lo hace en Excel, tan pronto hace un cambio acá, él automáticamente modifica el resultado porque pues Sí, sí, para sí, yo eso lo está voy a hecho, ¿no? pasar hoy, va a más tardar para enviárselo mañana para que usted me... Ok. Sí, Bueno, entonces la función de Excel que calcula eso se llama BNA, que es valor neto actual, ¿cierto? Pero entonces en esta función, él todos los flujos los va a llevar al momento cero. Entonces, por eso es que aquí, en este paréntesis, el primer término que me pide es la tasa de oportunidad. Entonces le coloco en este caso el 24%. Luego los flujos desde el año 1 hasta el último, que en este caso es el hasta el 6, año 6. ¿cierto? Sí, Entonces señor. los tomo, porque él me va a llevar todos esos flujos aquí al momento cero. Pero resulta que aquí en el momento cero o año cero, yo también tengo una inversión, un desembolso que debo hacer por 9.146.924. Entonces, como ya está en el momento cero, pues simplemente le sumo el valor que está allí, ¿sí? Y como todo esto fue llevado al momento cero, todos estos flujos positivos tienen un valor equivalente en el momento cero y este ya está en el momento cero, este 9.146.924, pues lo sumo y esto me da un resultado de 509.757. Eso da positivo. ¿Eso permite aprobar el proyecto, sí o no? Claro que sí, pues. Ok, perfecto. Sí. Bueno, la TIR pues ya la calculamos. La relación beneficio-costo. Este es sencillo. Simplemente calculamos el valor presente de los ingresos, ¿cierto? Y lo dividimos entre el valor presente de los egresos. Yo aquí había calculado el valor presente de esta columna y el valor presente de esta columna, los divido y esto me da 1,04. ¿Eso qué significa? Con 1,04 significa que se aprueba o no se aprueba el proyecto A.
Ojo, mire esta relación. ¿Está más elevado el numerador o el denominador? El numerador. Exacto, entonces se aprueba. Sí. Esa fue una de las observaciones que usted me dijo que tenía que definir cuál de los dos se aprobaba. Ok. Sí. Bueno, entonces, en este caso se aprueba el A, ¿sí? Ajá. Ahora vamos a mirar el B. El B tiene otras condiciones. Este tiene una duración o vida útil de solo 2 años. Tiene flujos de 6 millones, ¿sí? Cada año. Pero fíjese que aquí hay 9 millones. ¿Por qué cree usted que hay 9 millones? Porque hay 3 millones de más, un ingreso extra de 3 millones. ¿A causa de qué? En el segundo, profe. Sí, digamos en el proyecto B, el de color naranja. Porque hubo mayores ingresos, profe. No, Ah, ah. mayores de... Mire que los ingresos son de 6 millones. Mire, Ajá. ingresos anuales 6 millones. Aquí debería haber un 6 millones. ¿Por qué yo le puse 9? ¿Por qué le puse 3 millones más? Es la misma razón que le di hace poco con el proyecto A. El valor, ¿qué? El valor del salvamento. Exacto, valor de salvamento, valor residual. Ujú. ¿Qué por qué se ocasiona o qué corresponde? Ay, pero yo soy más mala para explicar. Se lo acabé de mencionar, mis ladies, por eso le estoy repitiendo. Yo ¿Ah? Yo lo escucho, pero yo lo escucho. Bueno, nuevamente, ojo, atención. Es porque el proyecto, o si Sí. fuera una maquinaria, podríamos decir que el activo, ¿cierto? Al finalizar la vida útil, es decir, al transcurrir los 2 años, se va a poder vender y se va a recibir un ingreso por 3 millones al finalizar el año 2. ¿Ok? Entonces, por eso a ese ingreso de 6 millones que aparece allí en los datos, le sumo los 3 millones del valor de salvamento, valor residual o valor de rescate, como le quiera llamar, me da esos 9 millones, ¿sí? Ujú. Ya. Eh, Este ejercicio usted lo va a dejar grabado, ¿verdad? Yo al momento de verlo, yo puedo verificar las fórmulas ahí, sí, pero... sí, sí, claro. Todo esto está siendo grabado, no se preocupe. Bueno, y como dije anteriormente, esto es un bloque, esto es un proyecto, este es otro proyecto y este es otro proyecto. Tocó triplicarlo, ¿cierto? Sí, Para que señor. coincidieran las vidas útiles de ambos proyectos. Y pues los egresos sí son 2 millones todo el tiempo. Bueno, claro que obviamente debería haber un desembolso, ¿sí? Correspondiente a la inversión inicial, pero yo lo que hice fue calcular su equivalente, ¿cierto? O sea, llevar el valor digamos, esos 6 millones que tocarías embolsar en el año 2, ¿cierto? Eh, voy a llevarlo o voy a calcular su valor equivalente, ¿cierto? Utilizando la función BNA y lo ubico en el momento inicial o año cero, ¿sí? Y eso lo podemos ver aquí cuando yo le doy clic sobre esta fórmula. He sumado 2 veces valor actual utilizando la fórmula, ¿sí? Uno que está ubicado acá en el año 2 y otro que está ubicado acá en el año 4. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. Y hay uno que sí ya está en el año 0, que es este que está acá. Que ese no lo voy a tocar porque pues ese debe estar ahí ubicado en el año 0. No hay que hacer ningún equivalente porque pues ese es el primer desembolso que se haría si no se hubiera triplicado el proyecto. Listo, entonces ya entonces calculo los flujos netos de efectivo, simplemente a los ingresos le resto los egresos, me da estos flujos, ¿cierto? Como dije anteriormente, para evitar el que hubiera ¿cómo se dice?
un saldo negativo, un flujo neto de efectivo negativo en el año 2 y en el año 4, pues le calculé equivalente, y ahorita sí únicamente podemos observar que hay un solo cambio de signo, el de la inversión inicial, que es negativo, y todos los demás que son positivos. Positivo. Entonces, cuando calcule la TIR, pues me va a dar una sola respuesta, un solo valor, una sola tasa, y pues es la única, es la correcta. No hay forma de equivocarse con la TIR, porque pues solo da un resultado y que es válido. Bueno, entonces, utilizando la función BNA, ¿sí?, que significa valor neto actual, agrego el valor de la tasa, que es este 24%, los flujos, ¿cierto? Son todos estos desde el año 1 hasta el año 6, y luego le sumo el que está ubicado en el año 0, que es con signo negativo. Entonces me da menos 459.593. Pregunto, ¿se aprueba ese proyecto si hubiera suficientes recursos para ambos? Sí. Dando un BPN negativo, este que está acá. Yo digo que no, profe. Muy bien, ¿y por qué? Todo tiene un porqué, todo. Así es. ¿Por qué? ¿No? Mis ladies, toca repasar esto. Este es el primer curso relacionado con la parte financiera, digamos, matemáticas financieras. Esta es la parte de evaluación de proyectos. Esta es la base De la maestría. para, exacto, Ok. para los siguientes cursos. Los Sí, demás profesores no le van a darle el chance de que usted, no sé, investigue y mire a ver qué significa, o total. que, sí, no, este es el Sí, momento en el que usted tiene que dominar, el sí, tema, cierto. el manejo de este indicador, porque de lo contrario se va a rezagar más adelante. Sí, sí, o sea, profe, mire, yo le comento algo muy personal. La verdad es que últimamente, profe, he estado muy desconectada. Si le digo, o sea, de mis familiares, con esta pandemia se han muerto dos. Nomás mañana apenas tenemos las 9 noches de un primo que prácticamente el COVID se lo llevó en 3 días, por decirlo así. Eh, He estado muy ausente de muchas cosas. Sí, ah, y ajá, para adelante, como digo yo, la vida sigue y le toca a uno afrontar las situaciones. Sí, Muy bien, entonces, lo que usted dice es cierto, y a todo el sí, mundo yo creo que ha afectado esta pandemia, eso yo lo comprendo muy bien. Sin ujú, embargo, como usted lo acaba de mencionar, así es. eh, pues la vida sigue, entonces toca continuar en la lucha, porque la vida Total, es una así lucha. es. Así es. Bueno, profe, yo diría que, ajá, que no es viable porque, o sea, no, o sea, no existe, o sea, para hacer la inversión, para el proyecto, para ejecutar el proyecto, no, no Bueno, existe el dinero, la viabilidad. es cierto, pero digamos que la explicación no es correcta o está incompleta. Es por lo Ujú, siguiente, mire, este es el motivo. Resulta que cuando, digamos, los flujos, ahí podemos observar, por ejemplo, que en esos, desde el año 1 hasta el año 6, está recibiendo recursos positivos todos, mire, 4 millones, 7 millones, 4 millones, 7 millones, 4 millones y 7 millones, ¿cierto? ujú, Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo estos flujos netos de efectivo, los llevo o los traslado o calculo su valor equivalente al año 0, ¿sí? Los quiero ubicar acá, utilizando una tasa de interés de oportunidad o TIO del 24%, que por cierto es bastante elevado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que las aspiraciones que tiene el inversionista, ¿cierto?, respecto de la ganancia que podría obtener con otros proyectos, ¿cierto?, es también bastante elevada. Entonces, eh, cuando yo hago ese cálculo utilizando el, la función valor neto actual o BPN, que es lo mismo, pues resulta que no, estos flujos positivos no alcanzan a cubrir estos 16.586.702.
y por eso da un saldo negativo. ¿Ok? Sí, señor. Ok. Ok. Bueno, la TIR da 22,86%. ¿Sí? Si usted compara esta TIR con la tasa de interés de oportunidad 24%, ¿qué cree usted que está sucediendo? ¿Cuál es más elevada? Ambos están en términos anuales. Vamos a poner de color violeta. ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpe, otra vez. Si a usted el proyecto le está dando una tasa interna de rendimiento del 22,86%, ¿sí? Y resulta que su tasa de interés de oportunidad, que es como su costo de oportunidad, ¿sí? Es del 24%. ¿Eso qué significa? ¿Estará eso bueno o malo? ¿O eso no importa? Ve, abre, papi, ve. Sí. Ay, profe. ¿Ah? Explíqueme usted, profe, ¿verdad? Es que no sé. Pues es malo, es malo. ¿Por qué? Porque resulta que el rendimiento del proyecto por sí solo, que es lo que calcula la TIR, está dando 22,86%. Y el costo de oportunidad o tasa de interés de oportunidad del inversionista, que nosotros lo estamos utilizando en este momento como una tasa para descontar, ¿cierto? Esos flujos netos de efectivo, es mayor esa tasa de interés de oportunidad al rendimiento que me está arrojando el proyecto, por tanto no va a ser, digamos, viable para mí el invertir recursos en ese proyecto. ¿Ok? Dado, por supuesto, que esta tasa de interés de oportunidad es, es elevada, ¿sí? Y es más elevada incluso que el rendimiento arrojado por el propio proyecto volátil. ¿Ok? Bueno, la relación beneficio-costo que tenemos acá da 0,98. ¿Es eso bueno o malo? ¿Ah? Mire, los egresos, 22.627.645 ubicados en el momento cero. Y los ingresos, un poquito menos, 22.168.102. Si los egresos dan mayor a los ingresos, ¿es eso bueno o malo? Malo. Ok, bueno, lo mismo es con esto. Entonces, Sí. un resultado inferior a 1 significa que el denominador, que en este caso los egresos, son mayor a los ingresos, como está ocurriendo acá. Entonces, no es viable este proyecto B, considerando la relación beneficio-costo. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, y luego pide también el ejercicio que calculemos la verdadera, o mejor dicho, él lo llama TIR versus TO, ¿cierto? Este TIR versus TO es simplemente la diferencia, o sea, a la tasa, a la TIR, perdón, a la TIR le resto el costo de oportunidad. Si me da positivo, significa que esa es la verdadera tasa de rendimiento del proyecto. Para el caso del proyecto A me da 2,26% positivo y para el caso del proyecto B me da negativo 1,14%. Entonces, ¿cuál de estos dos usted aceptaría? ¿El del proyecto A o el del proyecto B? Beneficio-costo. No, la tasa verdadera de rendimiento del proyecto A. Yo lo obtuve restándole a la TIR, ¿sí? A este 26,26% le resté 24%, que es la tasa de interés de oportunidad. Mire que 26,26% menos 24 me da 2,26%. Eso es para el proyecto A. Y para el proyecto B, a 22,86% le resto 24%, me da menos 1,14%.
Entonces, nuevamente, es obvio que usted sabe la respuesta. Entonces, ¿cuál rechazaría usted? ¿El del proyecto A o el del proyecto B en cuanto a la verdadera tasa de rendimiento? Del proyecto B. Correcto. Bueno, listo. Y ahora viene el PRI, que significa periodo de recuperación de la inversión, ¿cierto? Sí, señor. Espera un momento. No, pues Sí. Periodo, aquí dice BPN, BC, TIR, TIR versus TO y periodo de recuperación de la inversión, que es el PRI. Periodo de recuperación de la inversión para el proyecto A me da 3,82 y para el B me da 4,40. Entre menor sea el resultado, ¿será eso derecho. más benéfico o no? Entre mayor sea el resultado es mejor, profe. ¿Por qué? A ver, explíqueme por qué. Porque yo no lo entiendo, yo no lo encuentro lógico, por eso de pronto usted sí me explica. Profe, usted lo que quiere es escucharme, aunque sabe que yo soy, a mí no me gusta. ¿Por qué? No, yo le estoy preguntando algo que es que es lógico, no es nada para corchar, es simplemente lógica. No, profe, explíqueme usted, yo lo escucho. Pues es mejor, es al revés, mis ladies. Entre menor sea el resultado de PRI o Sí. periodo de recuperación de la inversión es mejor, porque eso significa que más rápidamente va a recuperar la inversión el inversionista, ¿sí? Aquí con el proyecto A lo recupera en 3 años con 82, ¿sí? En cambio, en el proyecto B se demora 4 años con 40, ¿ok? Sí, Entonces, señor. es por eso. Ok, bueno, Aclarar las dudas. aclarar las dudas, ok. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, es con la actividad que tenemos, como que grupal, que hoy nos La reunimos un grupal. rato, Okay. sí, un ratico, y ella acá al final para entregar, ya le digo en qué parte. Aquí yo Ya, lo tengo, ¿qué parte es? ya, espérese, ya yo lo estoy, aquí lo tengo. Evidencia de trabajo independiente. Ya va. Yo lo descargué ahorita. ¿Dónde está para entregar, profe? Ya. Usted se refiere a la actividad número 2, ¿no? Sí, la actividad número 2, sí, señor. ¿Qué necesita el planteamiento? Sí, no, profe, a donde dice lo de las conclusiones, la biografía, hay una parte donde dice del ejercicio individual, que no, sí, que no tenemos claro. Bueno, permítame un momento, voy a dejar de Sí, compartir y voy a mirar la guía. sí, eso lo... Ah, mire, profe, aquí, ya. Introducción del problema final. Mire, ya. Introducción, la solución del problema financiero individual. Hay que nos toca hacer, profe, que ninguno de los compañeros sabemos. Espere, voy a buscar la guía y ya le digo por qué no sé a qué se refiere. Ok. Actividad 2. ¿En qué parte de la actividad 2? Dígame, profe. Mira, Después de que da los datos de... sí, mira, ahí Ya vi, dice, en grupo colaborativamente construyen un documento en Word ya lo que vi. debe contener portada, resumen, objetivo, introducción. Entonces, aquí esto es lo que no sabemos, la solución del problema financiero individual. O sea, ahí vamos a analizar cada uno el ejercicio que nosotros le mandamos al foro y que usted nos hizo la retroalimentación. No.
No, porque este es un ejercicio de tipo colaborativo. ¿Sí? Ya. Y entonces Entonces, aquí está lo, profe. ya le digo, portada, resumen, objetivos, introducción. Ya todo bien. Sí, uy, Gracias. con mucho cariño. A ti pasó mal. Ya te- Voy a echarle más gasolina por mucho. Porque lo demás sí lo tenemos claro, profe. Solamente aquí era donde teníamos, o sea, donde no sabíamos. Bueno, tal cual como ahí está planteado, ¿cierto? Diría que cada uno tendría que hacer todos los flujos. Sin embargo, para mí no es necesario. Entonces, lo que sí recomiendo es que cada uno, por ejemplo, se encargue de una de las partes. Por ejemplo, uno de ustedes se encarga de hacer el flujo de fondos, otro se encarga de elaborar el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Ujú. Otro calcula el costo promedio ponderado de capital pues también hace el cálculo del valor presente neto, de la TIR y del periodo de recuperación de la inversión, ¿sí? Y otro registra los datos en la tabla de amortización con los flujos. Por ejemplo, los cálculos del valor del préstamo. Otro puede hacer, por ejemplo, la tabla de amortización con el préstamo de los 30 millones a los 36 meses. Y otro va agregando los flujos de entrada y de salidas, o sea, los ingresos y los egresos. Pero sí, no, ese punto no significa que lo tenga que hacer cada uno todos los flujos en forma individual. No hace falta. Ah, ya. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, no, ahí era donde teníamos la duda. En esa parte. Sí, lo demás ya nosotros sí, lo tenemos claro. Ok, bueno, me alegra mucho. Entonces voy a compartirle el enlace para que por favor registre su asistencia. Bueno, Bueno, profe, yo mañana le mando la corrección del ejercicio, yo, profe, de las observaciones que me hizo. ok, ok, me parece muy bien. Ok, ahí estoy compartiendo el enlace. Por favor, si lo puede llenar ya, pues sería mucho mejor. Sí, ya lo lleno. ¿Hay alguna otra duda sobre alguno otro de los puntos? No, profe, hasta ahorita esa. Sí, es lo que Ok. tenemos, porque ya la mayoría de los ejercicios, sí, ya Andrés se los pasó y usted le hizo como que unas observaciones y ya él ayer la subió. Estamos esperando la retroalimentación de usted otra vez. Bueno, hagamos lo siguiente, el último ejercicio y ahí entonces finalizamos. Voy a volver a compartir pantalla. Listo, va a ser este. El, el ejercicio similar al 3 o al C. Entonces dice, un equipo tiene un costo inicial de 35, o sea, un equipo, una maquinaria, ¿no? Tiene un costo inicial de 35 millones, una vida útil de 5 años, un valor de mercado de 6 millones al final de ese periodo, produce ingresos de 12 millones en el primer año, con incrementos de 1,5 millones cada año, ¿cierto? Eso entonces yo lo coloco aquí en esta columna, la columna C,
¿cierto? El valor del equipo, la vida útil, el valor residual, es decir, el que lo va a vender, que es este que dice acá. Dice, los costos son de 6 millones en el primer año con incrementos, leo. Los costos son de 6 millones en el primer año con incremento anual del 5%, se pagan impuestos a una tasa de 33% anual. Si la tasa de oportunidad es del 10% y la depreciación del equipo es por línea recta, entonces contestar o calcular BPN. ¿Qué pasa con el BPN si se requiere una tasa de oportunidad del 22%? ¿Ok? Donde dice valor de mercado de 6 millones al final de ese periodo es lo que conocemos como valor residual, ¿cierto? O valor de salvamento. Bueno, y también ahí entonces he registrado el ingresos del primer año. El gradiente aritmético es de 1.500.000, ¿no? Porque dice ahí que a partir del primer año hay incrementos anuales de 1,5 millones, entonces lo registro ahí. Costos del primer año son por 6 millones, ¿sí? Ahí están los 6 millones. Y dice también que los costos incrementan o se incrementan un 5% cada año, o sea, un gradiente geométrico, ¿cierto? Del 5%. También registré la tasa de impuestos, que es de 33%. Dice allí, nota, la venta del equipo tiene también un impuesto de 3% por tratarse de, no es gracia ocasional, sino ganancia ocasional. ¿Okay? Pero lo corregimos de una vez, es ganancia ocasional. Sí. Listo. Entonces aquí simplemente lo reflejamos en un flujo, como está acá. La inversión inicial en el momento cero, los 35 millones, los ingresos de 12 millones en el primer año van incrementándose, como vemos aquí en la fórmula, ¿cierto? 1,5 millones cada año. Sí. 13,500, 15, 16,500, 18. Luego el valor residual, ojo, el valor residual se va a recibir solo al final del año de la vida útil del equipo, o sea, en el año 5 se reciben los 6 millones. Los costos, 6 millones y van creciendo un 5% cada año, ¿cierto? Ahí está reflejado. El gasto de depreciación es de 7 millones. ¿Por qué es de 7 millones? Aquí yo hice el cálculo. Porque a los 35 millones, que es el valor del equipo, lo divido entre 5, que es la vida útil, ¿cierto? En línea recta es simplemente dividir 35 entre 5 y eso me da un gasto de depreciación anual de 7 millones. Entonces, gasto de depreciación 7 millones, ¿cierto? Durante cada uno de los años. Durante los 5 años. Durante los 5 años. Luego, calculo la UI, que es utilidad antes de intereses e impuestos, ¿cierto? Estando el primer año negativo, luego 200,000 positivo y luego positivo los siguientes años, ¿cierto? Luego me dice que hay un pago de impuestos, ¿cierto? Del 33%. Resulta que para este primer año no me está dando ganancia sino pérdida. Entonces, para este exclusivo caso, pues nada, no voy a pagar impuestos sobre un valor negativo, ¿cierto? Entonces esto lo borro. Listo. Y gasto de depreciación lo sumo, ¿cierto? Resulta que yo primero lo desconté para poder calcular la utilidad antes de intereses y impuestos, ¿cierto? Para luego quitarle los impuestos y luego tengo que sumarle, ¿sí? El gasto de depreciación. Entonces se lo sumo nuevamente, ¿sí? Los 7 millones. Y listo. Ahí me da entonces el flujo neto efectivo, ¿sí? Como podemos observar, solo hay un flujo, una variación de signos, ¿sí? Desde en el periodo cero que está negativo, todos los demás son positivos. Okay. Listo, ya entonces teniendo ese flujo neto efectivo, calculo el valor presente neto o valor actual neto, dada una tasa de interés del 10% o costo de oportunidad del 10%, y me da negativo, me da menos 3.358.520. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de ver, mis ladies, ¿eso significa que este proyecto es viable? ¿Usted invertiría en ese proyecto, sí o no? Si es negativo, no. Perfecto, muy bien. Y luego resulta que dice el ejercicio que qué pasaría si el costo de oportunidad o tasa de oportunidad pasa del 10 al 22%. ¿Eso qué significa?
Pasa del 10 al 22%. Ajá, la tasa de oportunidad se incrementó 12% adicional. Y mire, dio un valor negativo de menos 11.994.284. ¿Usted invertiría en ese proyecto, sí o no? No. Muy bien, ok, eso es correcto. Lo que hizo fue empeorar, ¿no? Lo que hizo fue Totalmente. empeorar los resultados. Así es. Bueno, no siendo más, mis ladies, damos entonces por finalizado esta séptima sesión del curso de Ingeniería Económica aplicada a las finanzas. Pues lamento que sus demás compañeros no se hayan animado a participar, pero pues, bueno, qué bueno que usted estuvo presente. Le recomiendo entonces, por favor, que haga un repaso sobre lo que significan, Y eso sí. exacto, de los indicadores de evaluación financiera de proyectos. Y, bueno, y que me suba, por favor, su aporte con la corrección. Sí, que le señor. señalé. Mañana se lo subo, profesor. Ok, bueno, entonces, que pase una feliz noche. Gracias, profe, igualmente. Ok, hasta luego. Hasta luego.